¿Crees que la humildad hace que nos queramos menos? Estoy aquí editando el vídeo de YouTube y me he dado cuenta de que hay una parte del vídeo que no se ha grabado bien. Entonces, pues nada, voy a regrabarla ahora. Y en esa parte simplemente digo que siento no haber podido hacer el directo en YouTube, que no sabía que tenía que pedir permisos y no sé qué, y que tardaba 24 horas en dármelas, así que lo tuve que hacer en Instagram, pero pretendo hacer el siguiente aquí en YouTube. Y bueno, tenéis el vídeo del directo por si no lo habéis visto en mi canal. La verdad es que fue una experiencia que me gustó, no me disgustó, digamos. Sí que estaba muy nerviosa, tenía la boca seca, no paraba de olvidarme de lo que estaba diciendo y entonces tardaba mucho en hablar porque estaba todo el rato pensando, ay, ¿de qué estaba hablando? Y se me olvidaba todo, pero sí que me gustó la experiencia y espero hacer algún directo aquí pronto. En relación con el vídeo de hoy, hace unos días estaba reflexionando porque pues desde que el canal empezó a subir y empecé a tener seguidores y tal, la gente pues me dice pues lo guapa que soy o lo inteligente que soy. Yo pensaba, ojalá verme con los ojos de esa gente, ¿no? Pero luego lo pensé y dije, a ver, es que yo muchas veces me miro al espejo y me veo guapa, o muchas veces he dicho algo y he dicho, qué inteligente, ¿no? O me gusta estudiar, me gusta aprender. Y entonces me di cuenta de que realmente el problema no estaba en que yo no me viera de esa manera. Y pensando llegué a la conclusión de que igual es el término humildad, ¿no? Que creo que es un término que está como que se ha pervertido mucho y no acabamos de entender bien lo que es la humildad. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra humildad es un adjetivo que hace referencia a no hacer ostentación de las virtudes. ¿Y cuál es el problema?, te preguntarás. Bien, pues en mi opinión creo que hemos llegado a un punto en el que hemos, como decía antes, pervertido el concepto de humildad y hemos pasado a pensar que cualquier referencia hacia algo bueno nuestro, hacia algo bueno que tenemos o que somos, es falta de humildad y que por tanto vamos a quedar mal ante la gente si decimos, ay, pues a mí se me da bien hacer esto, o yo creo que soy bueno en esto. Entonces es como que la sociedad ha extremado, ¿no?, ese concepto de humildad y hemos pasado a no poder decir cosas buenas que tenemos. No hablamos de lo que se nos da bien, de lo que nos gusta hacer y que sabemos hacer, no hablamos de lo bien que nos sentimos cuando estamos hablando sobre algo y sabemos de lo que hablamos, cuando nos miramos en el espejo y decimos, uy, pues me veo muy guapo. No hablamos de esas cosas, lo único que decimos de nosotros son cosas malas, porque es como lo socialmente aceptado, ¿no? Que si tú dices, hoy estoy guapísima, la gente, ay, ya está, ya se lo ha creído, ya se ha creído algo en la vida. Pero en cambio, cuando decimos, es que no sé hacer nada, es que se me da mal todo, es que no sé qué, es como que está más aceptado, ¿no? Siento que es como que hemos malinterpretado, no sé si de manera consciente o inconsciente, la palabra humildad, y ya en cuanto decimos algo bueno de nosotros, sentimos que estamos siendo egocéntricos o que la gente piensa de nosotros que somos unos egocéntricos. Incluso nosotros mismos, cuando alguien dice que es bueno en algo, que es guapo, que es inteligente, pensamos que egocéntrico, se piensa que es el mejor del mundo, y al final eso lo que nos crea son unas inseguridades que van calando en nosotros y van machacando nuestra autoestima, y entonces acabamos hablando mal de nosotros mismos y nos convertimos en una profecía autocumplida de hacerlo mal todo porque siempre nos decimos que lo hacemos todo mal y por tanto se crea ahí como un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Que por cierto, por experiencia propia os digo, hacer chistes sobre lo malo que eres o lo mal que se te da algo o lo que sea y hacer siempre referencia a eso antes de que la gente te lo diga a ti, al final acaba haciendo que te vayas a pique, porque por experiencia propia me ha pasado
que yo decía, buah, pues antes de que la gente hable mal de mí, pues hablo yo mal de mí, para hacer el chiste, ¿no? Para que la gente se ría con mis defectos. Pero al final lo que ocurre es que te crees esos defectos y acabas mermando por completo tu autoestima. Tenemos que ir recordándonos nuestras virtudes día a día. Yo creo que es lo mejor. Por ejemplo, ahora se han puesto muy de moda lo de las afirmaciones positivas, lo de decir, yo soy valioso, yo soy guapo, yo creo en mí, yo puedo con todo. Y son afirmaciones que, pues es como una tendencia que ahora se ha puesto muy de moda, ¿no? Y creo que es súper beneficioso, aunque sea una moda, creo que es súper beneficioso porque al final lo que hacemos es que nos obligamos a pensar en esas cosas buenas que tenemos. Porque muchas veces nos pasa que alguien nos dice, ¿cuáles son tus virtudes? Ni idea, no tengo ni idea de cuáles son mis virtudes. Ahora, ¿cuáles son tus defectos? Espérate que desenrollo la lista y voy a empezar a leer toda la lista que tengo de los defectos que tengo. Y, hijo, eso no debería ser así, ¿no? Debería ser más de decir, pues mira, mis virtudes son esta y esta y esta, y aunque tengo mis defectos, porque evidentemente todo el mundo tiene sus defectos, no está mal decir qué virtudes tenemos, porque al final eso es lo que queremos potenciar para ser mejores personas, para querernos más a nosotros mismos, ¿no? Yo estuve pensando a ver cuáles eran las razones por las que hacemos esto, de llevar esa falsa humildad a un extremo tan grande. La primera que me vino a la cabeza, evidentemente, es la envidia, ¿no? Cuando se nos da bien hacer algo o cuando somos algo que otra persona no es, si decimos, ay, pues yo sé hacer esto o se me da muy bien esto, la otra persona va a sentirse atacada porque esa persona no es así o no sabe hacer eso o lo que sea y va a pensar, vaya egocéntrico que tiene que ir diciendo lo que sabe hacer por el mundo. Pero eso realmente, en mi opinión, no es un problema nuestro. Cuando una persona se siente atacada, siempre y cuando hayamos dicho las cosas correctamente, si una persona se siente atacada sobre algo que no va sobre él, el problema no es nuestro. O así lo veo yo. Si yo digo que se me da bien las matemáticas, que no es el caso, pero imaginemos que yo digo que se me dan bien las matemáticas y la otra persona se siente atacada porque a esa persona no se le dan bien, el problema no es mío. Yo no tengo el problema. Y quien se lo tiene que mirar es esa persona, no yo. Y la segunda es que creo que hemos exagerado tanto el concepto de humildad que ha llegado un momento en el que no sabemos distinguir lo que es la humildad de lo que no. Yo creo que cuando hay una persona que se dedica a hablar todo el rato de lo bueno que es, de lo guapo que es, de lo inteligente que es, de lo bien que hace las cosas, y siempre se siente superior a ti por ello o se siente superior a los demás por ello, y no hay un espacio en el que tú puedas hablar y decir tus virtudes o tus defectos o lo que sea, ahí sí que creo que es falta de humildad. Pero cuando estás haciendo algo y dices, ay, pues esto se me da bien, o yo qué sé, vas al gimnasio y te miras al espejo y dices, pues mira, me veo súper guapo, me veo súper bien, me veo que estoy consiguiendo lo que quiero, o yo qué sé, haces cualquier cosa y dices que se te da bien, siempre y cuando no sea para tapar a los demás, yo creo que eso es totalmente sano para nosotros y también incluso para los demás, porque al final la gente también aprende de los demás, ¿no? Yo aprendo mucho de la gente y la gente aprende de mí. Entonces, cuando yo veo a personas que me dicen, ay, pues me veo guapísima, o pues he hecho esto y se me ha ido genial, tal, es como que yo también pienso, ala, pues yo también quiero decir esas virtudes que tengo, ¿no? Entonces al final como que aprendemos entre nosotros a que si una persona se siente segura de sí misma, yo también puedo sentirme segura de mí misma y decir lo bien que se me da algo. Así que me gustaría proponeros 2 ejercicios que yo también quiero hacer. El primero es que cada vez que alguien os cuente una virtud suya, detectéis esos pensamientos negativos hacia esa persona de que creído o que egocéntrico o se piensa que es el mejor. Que detectéis esos pensamientos y digáis, no, esto no va bien. Básicamente ya no por el hecho de que estéis pensando mal de la persona, que al fin y al cabo si esa persona no se escucha pues a lo mejor no pasa nada, pero
Sí que lo que puede pasar es que esos pensamientos acaben juzgándote a ti mismo cuando tú quieras decir una virtud tuya y tu cerebro diga, si dices esto, seguro que piensan lo mismo que piensas tú de ellos cuando dicen una virtud. Si yo pienso que egocéntrico cada vez que alguien me dice que es guapo, cuando yo quiera decir que yo soy guapa, voy a pensar, no voy a decirlo, no vaya a ser que ellos piensen de mí que soy una egocéntrica. Entonces veo súper importante hacer este trabajo de detectar esos pensamientos y conscientemente entender que esos pensamientos no son buenos, ni para la otra persona ni para ti. Y el segundo ejercicio que quiero hacer y que os invito a hacer es decir las virtudes que tenéis. Que cuando algo salga bien, decir esto me ha salido bien. Y cuando te miras al espejo y te ves guapo, decir hoy me veo muy guapo o soy guapo directamente. Si has sabido sacarte un examen súper difícil, decir el examen ha sido súper difícil y me lo he sabido sacar y me lo he podido sacar. Y todo eso, todos esos granitos de arena que vamos colocando, al final lo que hacen es construirnos una autoestima más fuerte. Cuando sabemos decir qué cosas buenas tenemos y podemos decir, pues yo soy bueno en esto y sé detectar mis virtudes, porque ese también es un problema enorme, y es que no sabemos detectar nuestras virtudes, que no sabemos decir en qué somos buenos o qué se nos da bien. Entonces os propongo que cada vez que algo se os dé bien, os veáis bien, sintáis que estáis a tope, lo digáis, lo externalicéis, porque así os escucharéis a vosotros mismos y diréis, oye, pues mira, sí, es verdad, se me da genial esto y voy a seguir haciéndolo y lo voy a seguir desarrollando para ser el mejor. Y también yo propondría empezar a decir menos nuestros defectos. Sabemos que están ahí, perfecto, pero no hacer chistes sobre ello, no estar constantemente hablando de lo malos que somos, de lo feos que somos, de lo mal que se nos dan las cosas, porque al final lo negativo tristemente siempre gana. Y cuantas más cosas negativas te digas, peor te vas a sentir. Y a lo mejor no lo notas ahora, pero sí que llegará un momento en que dirás, me siento como una mierda. Y no entiendo por qué, pero yo sé por qué, y es porque has estado diciendo lo malo que eres, lo mal que haces las cosas durante todo este tiempo atrás. Entonces, la manera de poder desarrollar una autoestima fuerte para mí es localizar qué virtudes tenemos y decirlas, sin miedo a que los demás nos juzguen. Evidentemente, no tapar a los demás con nuestras virtudes, no decir soy más guapo que tú o soy más inteligente que tú, sino simplemente decir yo como persona soy de esta manera o hago bien estas cosas, sin tapar a los demás. Y entonces yo creo que es una manera súper chula de desarrollar nuestra autoestima e incluso influenciar a los demás para que sean capaces de desarrollar su autoestima por medio de las virtudes. Espero que os haya gustado el vídeo, que pongáis en práctica estos ejercicios. Yo voy a ponerlos en práctica seguro. Y espero que hayáis reflexionado un poco si estáis de acuerdo o no. Y como empecé el vídeo con esta pregunta, me gustaría también saber vuestra opinión de si creéis que la humildad hace que nos queramos menos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.